¿Puede un libro cambiarnos la vida? ¿Te pasó alguna vez que una historia o un pensamiento salido de estos objetos curiosos modificó tu manera de mirar el mundo? Hoy te muestro 10 libros que hicieron eso conmigo. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Circula por internet una frase atribuida a Bioy Casares que la verdad no encontré la fuente de donde ha salido, pero que manifiesta una gran verdad. Leemos: creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Es cierto que la literatura, como dijimos en alguna oportunidad, no puede ser observada desde los fines que persigue o desde la utilidad que puede ofrecer. Queda claro que no va por ahí la cuestión. Pero también es cierto que los libros que llegan a nosotros por alguna razón en particular no necesariamente son de literatura. Pueden ser de perspectiva filosófica, histórica, psicológica y quién sabe cuántas posibilidades más. Lo importante en este sentido es entender, es comprender que los libros siempre funcionan como una lente, como una lupa a partir de la cual observamos la realidad. Claro que para cada uno existen libros más importantes que otros, y yendo un paso más allá, existen libros que nos modifican, que de alguna manera nos cambian, que nos abren los ojos en el sentido más profundo de la frase. ¿Y cómo nos damos cuenta de que sucede esto con un libro? En lo personal, entiendo que es el paso del tiempo el que demuestra que un evento se volvió trascendental en nuestra vida. De inmediato no percibimos el influjo. Con los años podemos volver la mirada y comprender cuáles fueron los momentos más importantes. Hoy, entonces, en el último capítulo de Aula de Literatura, voy a compartir con ustedes 10 libros que actuaron así en mi vida, que de alguna manera construyeron esto que soy hoy. No sé si será bueno o malo, pero debo decir que fue muy complicado decidirme por estos 10 títulos que voy a mencionar ahora, porque uno se encuentra siempre con nuevas lecturas que se tornan importantes. Pero creo que esta selección resume bastante bien mi etapa de iniciación en la lectura, por decirlo de alguna forma. Antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Si este video te está gustando, dale una manito para arriba y déjame un comentario. Tenía 14 años, estaba de moda el chat de Messenger, que más de uno recordará. Qué viejos que estábamos. Y la moda era tener el mejor nombre de usuario posible, el famoso nickname, que consistía en frases sugerentes que te hacían reflexionar, fragmentos de alguna canción o cosas de ese tipo. El caso es que, con la intención de callar una buena frase para Messenger, una compañera del colegio me pasa este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo no tenía idea con lo que me iba a encontrar. Imagínense que hasta ese momento eran contadas con los dedos de una mano las veces que había leído un libro completo. Además, esa edición venía también con los 100 sonetos de amor, otro libro conocido de Neruda. No, esas imágenes, esas palabras, esa manera de hablar del amor, imagínense, 14 años, me volví completamente loco. Releía esos versos, los memorizaba, los transcribía. Ese libro me hizo saber que mi vida tendría algún tipo de relación con la literatura. De paso, te dejo por acá el video en el que hablamos sobre Neruda. La primera novela que leí completa en mi vida, y no solo la leí, la devoré. Formaba parte de las lecturas obligatorias de cuarto año en la secundaria, y creo que nunca en mi vida preparé una materia con tanto entusiasmo como en esa oportunidad. Encima, en sintonía con el torrente que era Neruda, aparece esta novela. Romántica en extremo, totalmente influenciada por el romanticismo francés, con descripciones apasionadas, con toda la entrega y la pasión de un amor inocente, la dramática historia de Efraín y su hermana adoptiva María, entremezclada con las imágenes del paisaje colombiano plasmadas con una delicadeza sorprendente. Esta novela fue un verdadero descubrimiento, herencia de mi abuela, que era una gran lectora. Revisando los libros de su biblioteca me encuentro con este título que me llama la atención: La ciudad de la alegría. Al principio pensé ingenuamente que podría tener algo que ver con el humor y comencé a leerla. Inmediatamente me di cuenta que de cómica no tenía nada,
pero fue ingresando de a poco en una especie de atmósfera en la que la angustia, el dolor, la esperanza se mezclaban, formando un contraste visual y emocional impresionante. La ciudad de la alegría es un pequeño pueblito de la India llamado Anand Nagar, en el que se conectan las vidas del sacerdote Paul Lambert, del médico Max Loeb y de Hasari, un padre de familia que llega a Calcuta y comienza a trabajar como tirador de carros que transportan pasajeros por la ciudad. La forma en la que esta novela describe el sufrimiento, la pobreza, la indignidad de la vida en una de las ciudades más pobres del mundo realmente conmueve, pero al mismo tiempo la sensación de que a pesar de todo el ser humano siempre puede salir adelante, que existe esa gota de esperanza entre tanta degradación, hace de esta novela una verdadera joya. Del autor leí algún libro más, pero sin duda esta es su obra maestra. En 1992 se estrena una película basada en esta novela y que reproduce bastante fielmente la historia. Acá ya se pone seria la cosa, fue el primer libro de temática filosófica o política que leí. Por supuesto, al principio no entendí prácticamente nada, pero había algo en esa prosa y en la naturaleza de ese relato que me fue atrapando. Claro, Moro construye una sociedad idealizada hasta con geografía y alfabeto propio. Pero además de eso, las discusiones entre Moro, Gilles y Rafael Nonsenso, ese navegante portugués que acompaña a Américo Vespucio y que al desembocar en las costas de Brasil descubre una sociedad asombrosa cuya cultura y costumbres quiere relatar, van desde el rol del sabio en la política hasta las nociones de libertad y de justicia. Pero lo que fue más importante de este libro para mí es que me llevó a otras lecturas. Con Utopía descubrí a Platón, descubrí a Aristóteles y me volví loco por la filosofía. Con el tiempo me enteré que esto de que un libro te muestre otras lecturas se llama envíos y fue estudiado durante el siglo XX por la teoría literaria. No, Borges siempre es un antes y un después. No tenía idea que alguien pudiera escribir así, que pudiera deslumbrar en cada línea, que los adjetivos se pudieran utilizar de esa forma, que con tan pocas descripciones pudiera hacernos pensar tanto. En Borges, ficción, filosofía, ciencia, historia, literatura son siempre la misma cosa. Nunca encontramos el límite entre una y otra. Dicen los que saben que el libro con el que podemos comenzar a leer a Borges es el Informe de Brody de 1970. Estoy de acuerdo, porque en él encontramos cuentos bastante directos, relativamente simples y sin tantas complicaciones de estilo. Yo afortunadamente ingresé a la obra de Borges con ficciones, luego leí sus otros libros y sigo pensando que este es el mejor. Las ruinas circulares, la biblioteca de Babel, Funes el memorioso, la muerte y la brújula, el fin, el sur, es que esos son cuentos perfectos. Borges, qué genio. Este libro es especial, llegó en un momento muy particular. Tenía 17 años y me lo recomendó un sacerdote que estuvo muy poco tiempo en mi ciudad, pero era un gran lector. Entre los muchos libros que me sugirió que leyera, me dijo que no demorara en leer las Confesiones de Agustín de Hipona. Como seguro más de uno sabe, San Agustín es uno de los teólogos más importantes de la Edad Media. La ciudad de Dios es otro de sus libros conocidos. En Confesiones, Agustín cuenta la historia de su conversión y cómo todo a su alrededor contribuyó a que descubriera a Dios, pero al mismo tiempo reflexiona sobre el tiempo, el destino, la libertad, el amor y varios temas más con un agudísimo sentido filosófico. Es realmente una historia emocionante. En sintonía con el anterior, en este libro, el extraordinario autor de las Crónicas de Narnia y de Mientras no tengamos rostro, elabora una interesante reflexión en torno al bien y al mal. El demonio Escrutopo le envía cartas a su sobrino y aprendiz Orugario, a través de las cuales le brinda indicaciones para condenar a un joven que inicia su camino de conversión. Es una historia epistolar fascinante en la que Lewis realmente demuestra su genialidad. Como sabemos, es reconocido
reconocida su orientación cristiana, y en este libro, más allá de la ironía y del humor, el lector se encuentra con planteamientos profundos vinculados a las nociones de fe, de libertad y de conciencia humana. Podríamos decir que esta obra es un poco novela y un poco ensayo. Tiene una clarísima construcción ficcional, pero al mismo tiempo se analizan estos temas. Por esto, y porque en sí misma es una historia hermosa, vale la pena leer este libro. Un verdadero librazo del inglés Joseph Conrad, autor que conocí por medio de la obra de Borges, porque él lo cita y lo menciona muchísimo en sus textos. Pero más allá de eso, lo que me llamó poderosamente la atención es el título, El corazón de las tinieblas. Si hasta suena potente. Este libro, esto lo supe mucho tiempo después, fue la inspiración de la película Apocalipsis Now de Coppola. La novela es bastante simple, es la descripción que hace el protagonista, el navegante Marlowe, de su viaje al Congo en busca de otro personaje, Kurtz, que dirige en esa zona el negocio del marfil. Lo que tiene de impresionante este libro es la manera en la que la narración, al avanzar el viaje por la selva, se introduce también en las zonas más oscuras y conflictivas de la realidad humana. Es una prosa muy cuidada y cargada de introspecciones. Este libro me hizo entender que existe en literatura algo que se llama influencia, es decir, las marcas que unos textos dejan en otros, que unos autores estampan en otros autores. En última instancia, este libro es como un tratado en torno a la condición humana muy cercana a la locura. Hablando de prosa y de estilo, que directamente es una bomba que nos explota en el pecho, es el momento de mencionar una novela diminuta, pero tremenda en su arquitectura. Cuando decimos barroco, a la mente se nos vienen imágenes recargadas, con excesiva presencia de elementos diversos, de exuberancia, de aparente caos y demás. Esta novela es la muestra de que en el siglo XX se puede escribir como en el siglo XVI y revivir con una vigencia y con una fuerza impresionantes. Solamente con las primeras líneas uno ya se da cuenta de que lo que se viene es potente. Lo leemos. De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores. De plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados. En este libro, el padre del realismo mágico en Latinoamérica reúne la cultura del Nuevo Mundo con la histórica Europa del siglo XVIII. Al mismo tiempo, la complejidad de la narración, sumamente rebuscada pero cadenciosa, nos hace casi escuchar la música de Vivaldi, que al final se mezcla con el jazz del siglo XX. Una lectura bastante curiosa y un poco alocada, como toda la literatura latinoamericana del siglo XX. Este libro fue un desafío de lectura. Volví a las páginas una y otra vez, me perdía y tenía que arrancar de nuevo, pero encantado de la vida. Igual siempre pasa esto con las novelas de Carpentier. Para el final dejé un libro, ¿qué digo un libro? El libro. Para quienes nos dedicamos a la literatura, La Odisea tiene prácticamente todo lo que querríamos encontrar en un libro. Tiene aventura, tiene traición, tiene drama, tiene amor, tiene constantes referencias a la pertenencia, a las tradiciones y la ya clásica idea del retorno del héroe. Esto que se repite en casi todas las épocas de la literatura. El movimiento circular en la que un personaje emprende un viaje y al final retorna al mismo lugar del que salió pero cambiado. Además, toda la cosmovisión mitológica presente en el libro es realmente impresionante. Si la Ilíada es el relato de una batalla, la Odisea es el relato del retorno de esa batalla. Y al mismo tiempo leemos reflexiones en torno al destino humano, al papel de los dioses en la vida de los hombres, al tiempo, al olvido, al recuerdo, a la pertenencia a un lugar, a los lazos familiares. Esta obra lo tiene todo. Es verdad que su lectura es un poco densa por las repeticiones y las descripciones propias del género épico, pero así y todo, La Odisea es la puerta de acceso a mucha literatura posterior. Como verán, quedaron fuera muchísimos títulos. El Quijote, el teatro de Shakespeare, la obra de Allan Poe, de Dickens, de Chesterton, de Julio Verne, la literatura del siglo XX y los autores actuales que sigo conociendo. Pero como quería mencionar 10 libros que cambiaron mi vida, creo que esta lista es bastante contundente. Déjame un comentario contándome qué libro te cambió la vida y por qué. No olvides suscribirte y recordá, lo escuchaste en el aula de literatura.